El próximo 1 de enero asume el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Antes del corte hablábamos de la situación de los venezolanos en Brasil, en esa zona fronteriza. Y quizás sea un buen tema para comenzar con nuestro próximo invitado, a quien quiero saludar en esta parte del programa. Nos acompaña Ricardo Sen, el socio director de Prospectiva Consultores en Brasil, analista político y económico. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. No, un gusto. Yo creo que un buen punto para comenzar nuestra conversación y hablar de Brasil, del impacto de las elecciones, es este punto de los venezolanos en la frontera, porque bueno, finalmente, ¿dónde no están los venezolanos en este momento, no? Un poco el impacto en la región de este éxodo incontrolable que creo que muchos gobiernos desestimaron en un momento determinado. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, este es un punto que conecta a Brasil con la agenda regional, claramente, ¿no? Entonces, en cuanto no sabía exatamente la gravedad de la crisis de Venezuela, Brasil se quedó con un rol un poco indefinido do ponto de vista de la presión política como esto, tal vez un poco demasiadamente soportando el gobierno. Una crítica interna que se hace muy fuertemente, que el gobierno de Brasil no, se retrasó mucho en tener una postura más crítica. Y ahora tenemos las consecuencias. Parte de esto es el problema de los refugiados. En Brasil, como el diputado ha mencionado en la entrevista anterior, las Fuerzas Armadas han sido asignadas para cuidar de manera más fuerte de todo que es los servicios necesarios para atender a esta población. Es verdad que no es un consenso en la opinión pública, tenemos un poco de disenso ahí. Algunas personas dicen, no, ¿por qué tenemos pobres aquí a dar más atención? ¿Por qué vamos a desviar esta atención para ellos? Pero después de un poco de avaliación pública se quedó muy claro de que son hermanos, que tenemos que hacer eso, y ahora tenemos un nivel de disenso mucho menor do que tivemos anterior. ¿Alguna variación posible en un gobierno o en el gobierno de Jair Bolsonaro en relación a la migración venezolana? Muy buena cuestión, porque Bolsonaro durante la elección ha hecho durante la campaña, sí, ha hecho algunas posturas un poco críticas con relación a este servicio que las Fuerzas Armadas están prestando a los refugiados, diciendo, mira, tenemos que colocarlos ellos separados en otro sitio. Entonces, y después cambió su posición. Creo que Bolsonaro es muy crítico a la situación del gobierno de Venezuela. Entonces, ahí tenemos certamente un cambio importante. Entonces, podemos proyectar que el gobierno de Bolsonaro, tal vez de alguna manera soportado por el gobierno americano, no se sabe exactamente cómo va a ser la postura del gobierno de Colombia, que puede empezar una presión más fuerte sobre el gobierno venezolano. En este sentido, Bolsonaro sí claramente va a indicar un cambio. ¿Va a indicar un cambio que va a sumar a otras posiciones en la región, como la de Macri, por ejemplo, como la de Chile ahora con el nuevo presidente? ¿Suma, digamos, en la geopolítica regional? Sí, un poco sí, porque ahí tenemos dos temas distintos, uno de la parte más económica y una parte más de seguridad, de geopolítica y como eso. Desde el punto de vista económico, Bolsonaro ha sido muy crítico a todos los arreglos comerciales regionales, empezando por Mercosur. Entonces ha dicho, por ejemplo, que quiere romper con Mercosur, que quiere rediseñar o Mercosur, que quiere cambiar totalmente y quizás salir del acuerdo. Lo mismo se dice, por ejemplo, con relación a UNASUR y otros arreglos regionales, los cuales no tiene en verdad ningún aprecio más fuerte y que podemos considerar eso un grupo de arreglos regionales que tienen un carácter económico y político ahí juntos. Ahí tenemos un cambio importante y en ese sentido tal vez un poco un conflicto mismo de posición con Argentina, ¿no? Que es el principal socio de Brasil ahí desde el punto de vista económico y comercial. Desde el punto de vista más geopolítico, de realineamiento político más global, se espera un alineamiento más fuerte de Bolsonaro con los americanos, con los Estados Unidos. Y Bolsonaro es un tipo que ha mencionado una serie de veces que le gusta mucho
el estilo de política exterior de Trump. Entonces, por esto, por ejemplo, tiene una decisión que es cambiar la embajada de Brasil de Tel Aviv para Jerusalén, que es una parte muy alineada con Trump. Ha dicho, por ejemplo, que es muy crítico a todos los acuerdos que tenemos de derechos humanos. Incluso ha mencionado también, es verdad, durante la campaña, no es necesariamente la postura que va a adoptar después de su gobierno, pero durante la campaña ha mencionado que le gustaría salir de los acuerdos de derechos humanos. Entonces, este tipo de cambio podemos esperar porque Bolsonaro quiere se acercar más de los gobiernos que tienen una postura más fuerte do punto de vista de política exterior, muy crítico al globalismo, muy crítico a China, por ejemplo, al papel de China, no solo globalmente, pero en Brasil, en la región incluso, y ahí tiene a ver con Venezuela también, el rol de China ahí en Venezuela. Entonces, do punto de vista geopolítico, podemos sí esperar un cambio fuerte. Y do punto de vista más regional, el cambio principal va a ser una crítica muy fuerte y que salir de los acuerdos regionales. Ahora, vayamos a Brasil puertas adentro. Vamos a darle una mirada a Jair Bolsonaro, presidente, asume el 1 de enero, está en esta plataforma de gobierno, equipos de transición, donde por cierto ha recibido muchísimas críticas porque no había una mujer en este equipo de transición y ha sido tema de los últimos días. Es verdad. Bolsonaro ha sido un presidente que su elección fue mucho baseado en la negación del Partido de Trabajadores que estaba ahí, de Lula, una negación de la corrupción, una negación de la izquierda, una negación del sistema. Entonces, ganó por descarte, es decir, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, me encontré a Bolsonaro. Por descarte, exactamente. Este es un problema porque no se tiene claramente cuál va a ser su plataforma de gobierno, cuál va a ser su programa de gobierno. Y ahora se empezó a más o menos tener de manera forzosa que definir su equipo de ministros, su equipo de asesores, cuáles van a ser su prioridad en términos de programa económico, prioridad do punto de vista de políticas sociales. Entonces, todo esto está por ser definido de ahora hasta el final del periodo de transición. Entonces, o que podemos decir hoy por hoy? Bolsonaro tiene más o menos 4 grupos de políticos que están por detrás de ello. Uno es, como es un militar, Bolsonaro es un capitán retirado por indisciplina, incluso como 28, 30 años atrás, se salió como capitán retirado y se fue para la Cámara de los Diputados. Está ahí como 6 mandatos seguidos. Entonces tiene en el grupo militar una parte importante de su apoyo político. Más específicamente un grupo de 7 generales retirados y que formaron un grupo que están diseñando algunas políticas para Bolsonaro, particularmente en la parte de infraestructura y temas de Estado, seguridad, como esto. Tiene otro grupo que es un grupo mucho más reciente, porque es un grupo que se acercó de Bolsonaro como a un año, menos de un año atrás, que é um grupo de economistas muito liberais, são como ultraliberales. O líder deste grupo é Paulo Guedes, um economista com formação na Universidade de Chicago. Então, o que chamamos de Chicago Boy. Un Chicago Boy. Exato. É liberal mais ou menos dos anos 70, 80, não é neoliberal, é liberal mais tradicional. Este tem uma força importante também por detrás de Bolsonaro. Tem outro grupo importante político, que é o grupo que chamamos mais do grupo com uma mirada mais conservadora, do ponto de vista de comportamento, de ponto de vista de temas como a homossexualidade, temas da mulher, temas como isto, incluso religioso. E é muito fortemente uma combinação de evangélicos, muito fortemente líderes evangélicos estão aí, e outro grupo mais conservadores no sentido mais amplo. E, finalmente, um quarto grupo, que é um grupo dos políticos mais tradicionais, vamos dizer assim, que são políticos que estão aí já no governo, como isso, e que vão
más o menos ser una Claro, punte. la pregunta es, ¿hay equilibrio entre estos cuatro? ¿O el grupo militar va a desplazar a los civiles? Excelente punto. Creo que parte del escenario que tenemos que pensar es cuál va a ser la composición de entre estos cuatro grupos. Es claro que los militares van a tener una fuerza importante. Entonces, vamos a tener militares muy cercanos de Bolsonaro en su gabinete. Y vamos a tener militares controlando algunas áreas críticas del gobierno. Por ejemplo, toda la parte de energía, de logística, minería, todo que tiene a ver con la parte de infraestructura está claramente alocado por los militares. También van a tener un rol en temas de seguridad, en temas de inteligencia, como esto. Los economistas, hasta el momento, van a controlar más la área económica. No, lo interrumpo porque me queda ya, mi equipo de producción me dice que me queda un minuto y hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Puede tener un costo para el Brasil un gobierno de Jair Bolsonaro? Sí, yo creo que el costo más grande va a ser si Bolsonaro no lograr formar una mayoría estable do punto de vista de su gobernabilidad, su capacidad de implementar y organizar la tomada de decisión. Este es un riesgo grande porque Bolsonaro no tiene la mayoría del Congreso, no tiene la mayoría de los grupos políticos y económicos fundamentales en Brasil. Tienen un reto fundamental que es se transformar en un líder, salir de la condición de un candidato outsider y se transformar en un líder político. Este me parece que es el principal riesgo. Pues esta es, como decimos en el argot periodístico, una noticia en desarrollo. Así que habrá que esperar que Jair Bolsonaro asuma el gobierno, cuáles serán sus primeras decisiones, los primeros 100 días en los que uno puede dibujar más o menos o tener una perspectiva de lo que va a ocurrir. Ricardo Segnes, gracias, Ricardo, por haber acompañado y por estar aquí en ETN 24. Muchas gracias. A ti.